¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, para aclarar las dudas de algunos amigos que por ahí están comenzando en algún rubro o en el tema de las herramientas, cuando en el canal se utiliza la frase herramienta de uso frecuente. Bueno, para algunos amigos esta es una obviedad, pero para otros no, dado que me preguntan. Entonces lo que les respondo es que medida de uso frecuente es toda aquella que se utiliza con mayor frecuencia en determinados rubros, ya sea plomería, gas, mecánica. Está bien, electricidad generalmente no se utiliza mucho las llaves, ¿no? Pero por ahí predomina el uso del destornillador Phillips PH2. En ese caso, esa es una herramienta de uso frecuente. En lo que es llaves, para poder elegir las unidades que más vamos a utilizar en nuestro oficio, tenemos que saber qué medidas se usan con más frecuencia. Esas, por ahí, vengan en otra combinación de medidas, pero las distintas marcas nos brindan opciones de uso frecuente. Son todas aquellas que vamos a utilizar más a menudo, pudiendo obviar algunas unidades del juego. Por ejemplo, en este caso, que se utiliza más en mecánica, 25-32 con 3 cuartos. Tenemos 7 octavos con 3 cuartos, 5 octavos con 3 cuartos. Por ejemplo, esta es una llave muy útil en lo que es gas. El gas se utiliza mucho esas dos medidas. Ya hay muchos ejemplos en el canal, pero bueno, para lo que es virolas, tuercas, bujes de reducción, entre roscas, esas dos medidas predominan mucho. Después tenemos 3 cuartos con 13-16 o 3 cuartos con 11-16, pudiendo obviar algunas medidas para no comprar, no llevar, o bueno, no necesitar tener tantas unidades en caso que solamente querramos utilizar las de mayor frecuencia. Espero que haya quedado claro, dado que bueno, es una obviedad, pero algunos amigos no entendían por qué un juego venía con una 3 cuartos y por ahí en otro juego esa llave ya no venía. Hay algunas medidas que se han dejado de fabricar porque no se utilizan demasiado, son de uso poco frecuente. Estas que estamos viendo, cada una en su oficio y en su época, han dado muy buenos resultados. No estamos hablando de marcas, como dije, estamos hablando de medidas. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien y seguramente nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.